Pero lo que ha dicho el fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción es lo siguiente, que en la audiencia del último viernes usted no pudo acreditar la forma, la manera en que adquirió los bienes y propiedades que posee. Yo le hago la pregunta, falso. Si usted no se benefició con el dinero que supuestamente su padre le robó al Estado como parte de un delito, ha sido determinado que eso no pasó. Ok, de enriquecimiento ilícito, ¿de dónde obtuvo plata para comprar estas propiedades? En Estados Unidos era mesera y tenía una vida de clase media con su esposo. Que no ha sido, para empezar, no es verdad que yo tenga un monto por el monto que ellos determinan, no es verdad que yo haya tenido. Los 976.000. No lo he tenido jamás, ¿ya? Para empezar. O sea, eso no es verdad. Y yo he acreditado con documentos, a diferencia de la Fiscalía que no ha presentado un solo documento, mis ingresos. No solamente los míos, sino también los de mi ex esposo y los préstamos que hemos tenido. Más aún, ¿tú crees que si efectivamente yo me hubiera beneficiado ilícitamente con supuestamente recursos ilícitos por parte de mi padre, me hubiera ido a trabajar de mesera, a tener una vida, como tú dices, en el extranjero? ¿Por qué mi padre no me mantuvo y me dio todo y yo me quedaba acá feliz y contenta? No, realmente no resiste ningún análisis, ni técnico, ni jurídico, y menos lógico. Entonces, insisto, ¿por qué este mismo fiscal que ha dicho que usted el viernes no ha podido acreditar la forma como obtuvo dinero para obtener estos bienes y propiedades, ha pedido incluso su inhabilitación? Es decir, que no puede ejercer un cargo público durante 3 años y que además tiene que pagar una reparación civil de 1 millón de soles. Creo que ha pedido más, ya ni sé, pero el tema es el siguiente, Juliana. Él no solamente dice estos temas sin ninguna prueba y sin haber acreditado con ningún documento lo dicho por él, sino que además pide un levantamiento de inmunidad totalmente ilógico. La sentencia se va a dictar en las próximas semanas. Yo me he sometido al juicio voluntariamente. A pesar de la inmunidad, yo vengo asistiendo al juicio todas las semanas, se va a leer una sentencia, yo estaré en la lectura de sentencia y no comprendo por qué ahora saca un comunicado de parte de la Fiscalía, además un pedido que no hizo en la última audiencia, sino que ha sacado un comunicado y lo ha pedido después, para levantarme la inmunidad. ¿Cuál es la razón de levantarme la inmunidad si yo vengo asistiendo al juicio y estaré en la sentencia? Bueno, quizás ahorita no haya motivo porque, como usted dice, faltan pocas semanas para que el Poder Judicial, luego de revisar todo lo actuado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, pues dé su veredicto. Pero lo que dicen algunos colegas suyos de oposición en el Congreso, como Javier Díaz-Canseco y Yori Lescano, es que usted se convirtió en congresista para gozar de esa inmunidad parlamentaria. No, totalmente falso. En el juicio que llevó el juicio oral casi 10 años, yo en la primera audiencia, cuando no era congresista, pedí que el juicio se desacumulara y que se desacumulara solamente con la familia Chacón para que justamente se pueda hacer justicia, porque justicia que tarda ya no es justicia. Son 13 años. Yo pedí, yo personalmente, mucho antes de ser congresista y de imaginarme siquiera que iba a llegar al Congreso, pedí que se desacumulara el proceso justamente para que hubiera un juicio justo y se fuera rápido. Sin embargo, se me negó. Y luego, con los mismos argumentos que a mí se me negó, la sala desacumuló para seguir manteniendo preso a mi padre. Entonces, es una de los argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional justamente para decir que la sala había perdido legitimidad para emitir una sentencia. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace, si usted lo que dice es cierto, congresista, es ¿por qué tanto ensañamiento Están en las actas del Ministerio Público? Están en las actas, no solamente del Ministerio Público. Lamentablemente, en los primeros momentos, cuando termina el gobierno del presidente Fujimori, de alguna manera fue un cargamontón y todos los que habían estado en el gobierno de Fujimori, sirios y troyanos, eran culpables porque eran fujimoristas. Y lamentablemente se metió todo el mundo en un mismo saco. Y el sistema anticorrupción cometió errores que no quiere reconocer y que no quiere aceptar. Pero, por ejemplo, mi padre y ¿sí? mi familia, de alguna manera, se defendió desde el primer día. Nosotros salimos desde el primer día a demostrar que eran falsos. Tanto así que a mi padre lo acusan de tener cuentas en el extranjero.
Y es por esa razón que lo meten preso, porque así lo dice el auto apertorio, porque salió en un diario de circulación nacional. Sin embargo, a los 6 meses nosotros demostramos fehacientemente con documentos, a diferencia de ellos, una vez más, que esas cuentas no existían. Y nos dijeron que ya ese no era el delito, a los 6 meses de tenerlo preso. Nos dijeron que el delito era enriquecimiento ilícito. Después de más de 2 años de tener a mi padre privado de su libertad, se presenta un peritaje donde supuestamente tenía un desbalance, igual o peor de absurdo que le han presentado en este momento en contra mía. Yo pregunto, ¿qué hizo entonces preso? Dime tú, ¿eso no se llama persecución? El mismo Tribunal Constitucional fue el que dijo de que todos sus derechos habían sido violados y que definitivamente ya el Estado había perdido la posibilidad de emitir una sentencia en contra de él y de continuar la persecución en contra de él. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, si el tribunal... que es la máxima instancia del Poder Judicial. Entonces lo lógico hubiera sido que si no hay autor, no hay delito, y la persona que está siendo juzgada por esta sala, que es la misma sala que juzgó a mi familia, con las mismas violaciones al procedimiento con las que juzgaron a mi padre, lo lógico... La gente con 2 dedos de frente hubiera simplemente terminado el juicio ahí, pero no quisieron aceptar su error, como no lo quieren aceptar ahora, y quieren sentenciar a como dé lugar justamente para protegerse, porque han sido juezas que no han cumplido con dictar justicia. Pero entonces, si existió o existe hasta ahora esta especie de persecución política contra fujimoristas, uno diría sí, pues entonces el Tribunal Constitucional jamás le hubiese dado la razón a su padre y considerado que... Bueno, esta sala estuvo preso injustamente porque fue él y no usted quien trabajó como ministro en la época de Fujimori, era una persona allegada al presidente de la República. ¿Por qué meterse con su hija? Porque hoy en día Cecilia Chacón, tal como usted lo acaba de decir, tiene 13 años supuestamente siendo perseguida por el Ministerio Público, que insiste en que cometió delitos al enriquecerse ilícitamente. Eso es lo que dicen, y que además están pidiendo una pena de 6 años de cárcel, que sería efectiva. Cárcel efectiva. Tú mismo lo estás diciendo. Es incomprensible. Es incomprensible como una persona que no ha sido funcionaria pública, que esté en un juicio donde se acusa al supuesto autor de un delito, pero ya no hay autor y no hay delito, ahora la quieran sentenciar por complicidad secundaria. Realmente es ilógico, tú misma te estás dando cuenta y lo estás diciendo, porque la gente no lo entiende, yo no lo entiendo, son 13 años y yo misma no lo comprendo, lo he querido entender, lo he querido de alguna manera tratar de buscar cuáles son esas razones, y la verdad hasta el día de hoy estoy sorprendida por este ensañamiento que ha habido en contra de mi padre en primer momento, que ha estado 7 años preso, privado de su libertad sin una sentencia, y que como a él no lo pudieron sentenciar, entonces hay que sentenciar a la familia. Es realmente ilógico y absurdo. ¿Tiene miedo de que la sentencien a 6 años de cárcel? No, porque si es que fuera, si hubiera una sentencia, además, en una primera instancia, igualmente absurdo, se sentenció a mi familia, a mi madre, a mi hermano y a mi ex esposo, con el cual yo estoy como sociedad conyugal. Por lo tanto, ya sería de lo ilógico y lo absurdo, lo peor que podría haber, que a mí me dieran más de lo que le han dado a mi ex esposo cuando estamos en sociedad conyugal. Por lo tanto, creo que se han demostrado y hemos demostrado en innumerables ocasiones la intencionalidad que ha habido en contra de mi familia, que al igual que tú y al igual que muchos, no comprendemos. Vamos a una pausa comercial, ¿le parece? Y voy a aprovechar, por supuesto, su presencia en el programa para hablar del caso Fujimori, de todo este rollo del indulto, que la familia no quiere solicitarlo. Ollanta Humala prácticamente ha dicho, pídanme lo que yo se los doy. Eso más o menos es lo que hemos leído entre líneas, ¿no? Lo que nos ha quedado bastante claro luego de haberlo escuchado hablar, opinar sobre el tema, cosa que es rarísima porque Ollanta Humala cada vez habla menos y ahora se parece a Castañeda al ocio, se está volviendo casi mudo. Y otros asuntos que tienen que ver con la política nacional. Regreso entonces con la congresista Cecilia Chacón y con la actriz Claudia Lambert. No se muevan.